¿Alguna vez te has preguntado qué misterios ocultos existen en la naturaleza, la ciencia, la historia y el universo? Esto es La Otra Cara del Mundo, un espacio donde exploramos secretos y curiosidades que podrían cambiar tu forma de ver la vida. Suscríbete y acompáñame en este viaje para descubrir lo que pocos se atreven a contar. Imagina un lugar en la Tierra tan frío, pero tan misterioso al mismo tiempo, que parece más un planeta perdido que un continente. Bienvenidos a La Otra Cara del Mundo. Hoy viajaremos al único lugar del planeta donde la Tierra parece guardar silencio. Un continente tan peligroso como inexplicablemente hermoso. La Antártida. Un desierto de hielo tan grande que podría tragar a Europa entera. Y tan frío que la temperatura más baja registrada en él fue de alrededor de 93 grados centígrados bajo cero. Pero la Antártida no es solo hielo. Es un archivo viviente de la historia del planeta. Y también un almacén de misterios que aún no hemos logrado descifrar. 1. El continente imposible. La Antártida no siempre fue un desierto helado. Hace millones de años era un bosque templado, lleno de ríos, árboles gigantes y animales que hoy ni imaginaríamos encontrar allí. Las capas de hielo actuales guardan polen, troncos fosilizados, incluso restos de reptiles. Un recordatorio brutal de que la Tierra cambia sin consultarnos. La transformación de la Antártida es uno de los cambios más extremos registrados en la historia del planeta. Hace entre 53 y 45 millones de años, durante el Eoceno, su clima era tan templado que las temperaturas podían acercarse a los 20 grados en algunas regiones costeras. Los estudios del Programa Internacional de Descubrimiento del Océano han encontrado raíces fosilizadas, hojas intactas y hasta anillos de crecimiento en árboles gigantes que indican la presencia de bosques similares a los de Nueva Zelanda o el sur de Chile. En 2019, un hallazgo impresionante confirmó esta idea. A casi 900 metros bajo el hielo, investigadores perforaron sedimentos que conservaban polen, esporas y restos de un antiguo suelo forestal, lo que demuestra que la Antártida alguna vez estuvo cubierta por frondosos bosques lluviosos. Más sorprendente aún, se han descubierto fósiles de dinosaurios como el Cryolophosaurus, reptiles marinos y aves gigantes, lo que prueba que la región albergó vida compleja antes de congelarse. El enfriamiento radical comenzó cuando el continente se separó de América del Sur y Australia, permitiendo que se formara la corriente circumpolar antártica, una muralla líquida que aisló la Antártida del calor global. Desde entonces, las temperaturas cayeron hasta transformar aquel bosque en un desierto de hielo que guarda, bajo sus capas, una memoria completa de la Tierra, una memoria que apenas estamos empezando a descifrar. 2. El lago Vostok, un océano oculto bajo el hielo. A casi 4 kilómetros bajo la superficie, existe un lago gigante, completamente aislado del mundo exterior por más de 15 millones de años. El lago Vostok, un ecosistema encerrado en hielo, donde podrían existir formas de vida que nunca han respirado aire, ni visto la luz del sol. Algunos microbios encontrados allí no se parecen a nada conocido. Otros científicos creen que estudiar este lago podría ayudar a entender cómo sería la vida en lunas, como Europa o Encélado. El lago Vostok es tan grande que podría considerarse un mar subterráneo. Tiene más de 240 kilómetros de largo y hasta 50 de ancho, con una profundidad máxima cercana a los 800 metros. Es uno de los lagos más grandes del planeta, pero permanece completamente oculto bajo una presión gigantesca ejercida por kilómetros de hielo acumulado durante millones de años. Fue detectado inicialmente en la década de 1959, gracias a mediciones sísmicas soviéticas, pero no fue confirmado hasta los años 90, mediante datos satelitales y radar de penetración. Lo sorprendente es su temperatura. El agua del lago permanece líquida no por calor solar,
sino por la geotermia del subsuelo y la enorme presión que evita que se congele. Cuando los investigadores perforaron el hielo, encontraron señales intrigantes. En 2012, al analizar muestras congeladas del agua ascendente, identificaron miles de secuencias genéticas, algunas relacionadas con bacterias capaces de sobrevivir en extremos de presión, frío y oscuridad. Muchas coincidían con organismos conocidos, pero otras eran tan distintas que surgió la posibilidad de que formes parte de líneas evolutivas aisladas por millones de años. La NASA se interesó de inmediato. El equipo que estudia las lunas heladas de Júpiter y Saturno considera al lago Vostok un modelo natural para entender cómo podría existir vida bajo la corteza congelada de Europa o Encélado, donde océanos completos permanecen protegidos del vacío espacial por capas de hielo gruesísimo. Algunos científicos plantean incluso que el aislamiento extremo del Vostok podría haber permitido la evolución de microbios completamente independientes de la biosfera actual. Aunque no hay evidencia de organismos complejos, la sola existencia de vida microscópica en condiciones tan extremas sería un indicio poderoso de que los océanos extraterrestres podrían estar lejos de estar vacíos. 3. El cráter que no debería estar allí. En 1998, los satélites detectaron una anomalía gigantesca bajo el hielo, una depresión de casi 250 kilómetros de ancho en la región llamada Cráter de Wilkes. Muchos geólogos sugieren que podría ser el impacto de un asteroide tan grande que habría provocado una de las extinciones masivas del planeta. Otros lo describen como una rareza geológica. El llamado Cráter de Wilkes se identificó gracias a mediciones del campo gravitacional terrestre tomadas por satélites. La anomalía es tan enorme que algunos investigadores la comparan con cráteres colosales como Chicxulub, el impacto que acabó con los dinosaurios. La depresión no es visible a simple vista porque está enterrada bajo más de 1 kilómetro de hielo, pero la firma gravitatoria sugiere una estructura circular y profunda, típica de un cráter de impacto de gran magnitud. Algunos estudios estiman que, si realmente se trata de un impacto, el asteroide podría haber tenido un diámetro de más de 40 o 50 kilómetros, muchísimo mayor que el que golpeó la península de Yucatán hace 65 millones de años. Un impacto así habría sido suficiente para alterar por completo el clima del planeta, provocando erupciones masivas, tsunamis globales y un invierno prolongado que pudo desencadenar una extinción masiva, posiblemente la ocurrida hace unos 250 millones de años, conocida como la extinción pérmica. Sin embargo, el tema sigue en debate. Algunos geofísicos señalan que la forma de la anomalía no es perfectamente circular y podría deberse a procesos tectónicos internos, como el ascenso de un pluma mantélica o una variación en la densidad de la corteza terrestre. También se ha planteado que la presión del hielo y la actividad geológica de la Antártida podrían distorsionar la señal, haciendo difícil confirmar su origen. Lo cierto es que, hasta ahora, ningún equipo ha podido excavar o perforar lo suficiente para analizar directamente las rocas del supuesto cráter. La combinación de hielo, presión extrema y las restricciones ambientales de la zona mantiene el misterio intacto. Y la idea de que uno de los eventos más catastróficos de la historia del planeta esté oculto exactamente en el continente más inaccesible solo alimenta el enigma, lógica difícil de explicar. 4. Las montañas Gamburtsev, el Himalaya enterrado. En el corazón del continente existe una cordillera tan grande como los Alpes, pero totalmente sepultada bajo el hielo. Nadie la ha visto. Nadie ha tocado una sola de sus rocas. Y hasta hoy, los científicos no entienden cómo se formó, porque no debería existir en un lugar sin actividad. Las montañas Gamburtsev fueron descubiertas en 1958 durante la expedición antártica soviética, no por observación directa, sino gracias a ondas sísmicas que revelaron una compleja cadena montañosa escondida bajo más de 3 kilómetros de hielo. Su tamaño sorprende. Se extienden a lo largo de más de 1.200 kilómetros,
alcanzando alturas que equivaldrían a las de los Alpes europeos si estuvieran expuestas. La mayor incógnita es su origen. La Antártida Oriental es una de las regiones más estables del planeta desde hace cientos de millones de años, sin choques tectónicos recientes que expliquen la formación de una cordillera joven. Sin embargo, los datos sísmicos muestran estructuras afiladas, valles en U y picos que parecen sorprendentemente bien conservados, como si las montañas hubieran quedado congeladas en el tiempo antes de ser enterradas. Una de las teorías principales propone que estas montañas podrían ser restos rejuvenecidos de una antigua cordillera que se formó hace cerca de 1.000 millones de años, cuando los continentes del supercontinente Rodinia chocaron. Después, la región habría vuelto a elevarse durante un periodo de actividad tectónica menor hace varios cientos de millones de años, creando una especie de segunda juventud geológica. Lo más fascinante es que estas montañas pudieron ser cruciales para el inicio de la capa de hielo antártica. Se cree que los picos actuaron como un núcleo frío, permitiendo que el hielo se acumulara encima de ellos hasta expandirse por todo el continente y formar la gigantesca capa que conocemos hoy. En otras palabras, sin las Gamburtsev, la Antártida podría no ser el continente helado que es actualmente. A pesar de décadas de estudios con radares de penetración, sonar aéreo y modelos sísmicos, nadie ha podido obtener muestras directas de sus rocas. Perforar hasta ellas sería un desafío tecnológico casi imposible, sin derretir el hielo o contaminar las capas internas. Por eso, esta cordillera sigue siendo una de las últimas grandes incógnitas geológicas del planeta. Una cadena montañosa oculta, intacta y prácticamente perfecta, atrapada bajo un desierto blanco que la ha protegido durante millones de años. Tectónica reciente. 5. El hielo que sangra. En una zona llamada Taylor Glacier, fluye un arroyo rojo intenso, como si el hielo sangrara. No es un fenómeno paranormal. Es hierro oxidado liberado por un antiguo ecosistema atrapado bajo presión. Pero durante décadas, este río rojo fue fuente de mitos y teorías extrañas sobre la Antártida. Este fenómeno se conoce como Blood Falls o las cataratas de sangre y fue descubierto en 1913 por el geólogo australiano Griffith Taylor. Durante décadas, nadie pudo explicar por qué un glaciar aparentemente puro liberaba agua roja en un continente donde la vida parece inexistente. Esa falta de respuestas alimentó historias que iban desde supuestos accidentes militares encubiertos hasta teorías que aseguraban que la Antártida albergaba estructuras desconocidas bajo el hielo. La verdadera explicación es incluso más fascinante que los mitos. Bajo el glaciar existe un lago subglacial aislado desde hace más de 1,5 millones de años. En ese lugar extremo, sin luz solar, sin oxígeno y con una salinidad casi 3 veces mayor que la del océano, sobrevivió un ecosistema microbiano que aprendió a obtener energía de minerales como el hierro y el azufre. Cuando el agua altamente salada y cargada de hierro asciende por grietas del glaciar y entra en contacto con el oxígeno del exterior, el hierro se oxida de inmediato y toma ese color rojo sangre. Lo impresionante es que este proceso ocurre sin congelarse, porque el agua salada tiene un punto de congelación mucho más bajo que el del agua dulce, permitiendo que fluya incluso a temperaturas bajo cero. Estudiar este ecosistema extremo se ha convertido en una ventana al pasado y potencialmente al futuro de la exploración espacial. Muchos científicos consideran a Blood Falls un análogo natural de lo que podrían ser los mares subterráneos en Marte o las lunas heladas como Europa y Encélado, donde la vida tendría que sobrevivir en condiciones igualmente hostiles y aisladas. Además, este pequeño arroyo rojo demuestra que la Antártida no es un desierto muerto, sino un laboratorio natural, donde la vida se adapta de maneras inesperadas. Y aunque hoy entendemos su origen, el impacto visual de ese hielo sangrando sigue siendo uno de los grandes enigmas que capturan la imaginación de cualquiera que lo ve. 6. El continente prohibido. La Antártida es el único lugar del mundo
donde ningún país puede reclamar territorio, según el Tratado Antártico. No se permite minería, no se permiten bases militares, no se permiten actividades que perjudiquen el ecosistema, pero sí existen zonas restringidas donde solo algunas misiones científicas tienen acceso. Protección ambiental o información que no puede salir a la luz. El Tratado Antártico, firmado en 1959 y vigente desde 1961, convirtió a la Antártida en una especie de mundo neutral. Un continente reservado únicamente para la ciencia y la cooperación internacional, donde se prohíbe cualquier actividad que tenga fines militares, políticos o económicos. Es, en teoría, uno de los acuerdos internacionales más puros que existen, pero la realidad es más compleja. Aunque los países no pueden reclamar oficialmente territorio, varios mantienen reclamaciones dormidas, áreas que consideran propias y que solo están congeladas mientras el tratado siga vigente. Estados como Argentina, Chile, el Reino Unido, Noruega, Australia y Nueva Zelanda mantienen bases en regiones que ellos mismos delimitan extraoficialmente. La competencia, aunque silenciosa, existe. Además, la prohibición de explotar recursos minerales no es eterna. Es parte de un protocolo firmado en 1991 que, dato importante, puede revisarse en el año 2048. Muchos científicos temen que, cuando llegue esa fecha, las naciones empiecen a presionar para acceder a sus vastas reservas de petróleo, gas natural, minerales raros y agua potable congelada. La Antártida podría convertirse en el epicentro de una disputa global. Pero quizás lo más intrigante es la existencia de zonas restringidas, áreas donde el acceso está completamente prohibido para la mayoría de los investigadores, salvo misiones específicas autorizadas por comités internacionales. Algunas de estas zonas están protegidas para preservar ecosistemas frágiles, otras por razones que no se explican públicamente. La más famosa es la Zona Especialmente Protegida número 2, cerca del Valle de Dry Valleys, donde se han detectado anomalías geológicas y biológicas tan delicadas que el simple paso humano podría alterarlas. También existen áreas donde se estudian microorganismos que viven en condiciones extremas y que podrían tener implicaciones biológicas enormes o riesgos desconocidos. El secretismo en torno a estas zonas ha alimentado rumores de todo tipo: estructuras enterradas, formaciones que no encajan con la naturaleza, bases antiguas, proyectos experimentales. La ciencia pública dice que la explicación es la protección ambiental, pero el silencio y la falta de acceso para la mayoría deja espacio para la especulación. Y quizás esa es la parte más inquietante de la Antártida. Un continente entero, silencioso, enorme, casi inexplorado y en gran parte inaccesible. Un lugar donde el conocimiento está controlado, filtrado y entregado en pequeñas dosis al resto del mundo. ¿Es realmente por conservación? ¿O hay algo más bajo el hielo? A día de hoy, nadie tiene la respuesta completa. Todavía nadie la sabe. 7. Un futuro incierto. El hielo antártico guarda cerca del 70% del agua dulce del planeta. Si algún día se derritiera completamente, los niveles del mar subirían más de 50 metros, suficiente para borrar ciudades completas del mapa. El futuro de la Antártida es, al mismo tiempo, un rompecabezas científico y una advertencia silenciosa. En las últimas décadas, las plataformas de hielo han mostrado signos preocupantes: fracturas inesperadas, desprendimientos gigantescos y ritmos de derretimiento que superan las predicciones más pesimistas. La más inquietante es la situación del glaciar Thwaites, apodado por los científicos como el glaciar del juicio final. Si este gigante colapsara, podría desencadenar un efecto dominó que aceleraría el aumento global del mar. Pero no es solo el agua. La Antártida está conectada al clima del planeta entero. Su hielo refleja la luz solar y actúa como un gigantesco regulador térmico. Si su superficie disminuye, la Tierra absorbe más calor
y el ciclo se vuelve más extremo e impredecible. Los vientos polares, las corrientes marinas y los patrones de tormentas dependen de este equilibrio helado. Cambios allí significan cambios aquí. Sequías más intensas, huracanes más violentos, temperaturas más extremas. Todo está entrelazado. Por si fuera poco, debajo del hielo se encuentra uno de los mayores depósitos de carbono atrapado en permafrost del planeta. Si llegara a liberarse, podría alterar aún más la atmósfera, acelerando los cambios que ya estamos viendo. Nadie sabe exactamente cuánto carbono contiene, y nadie quiere averiguarlo por las malas. Y sin embargo, a pesar de toda su fragilidad, la Antártida también es un archivo viviente. Sus capas de hielo encierran burbujas de aire antiguo, huellas congeladas del clima de hace cientos de miles de años. Los científicos perforan el hielo para leer ese pasado, buscando entender no solo lo que ocurrió, sino lo que podría venir. Cada centímetro de hielo contiene una historia. Cada crujido anuncia un cambio. Cada grieta nos recuerda lo mismo. No somos dueños del planeta, apenas somos visitantes temporales. La Antártida sigue ahí, inmensa, silenciosa, impenetrable. Y su futuro, igual que el nuestro, aún está por escribirse. Por eso, la Antártida no es solo un misterio. Es un recordatorio de lo frágil que realmente somos. ¿Y tú? ¿Crees que la Antártida todavía guarda secretos que cambiarían todo lo que sabemos de nuestro planeta? Si te gustó este viaje, deja tu like, comenta y síguenos. Esto fue La Otra Cara del Mundo, porque siempre hay más de lo que vemos.